Pero bueno, está muy bueno porque se alcanza a ver el fenómeno de la tensión superficial, cómo le pones unas gotitas. ¿Dónde estoy yo? Le pones unas pocas gotitas de detergente al agua, lejos de donde está la cuchilla esa que flota, el cúter que flota, y la otra, la aguja, bastante lejos. Toca ahí, se rompe la película, y al romperse la película, se cae. Se cae porque la película tiene que estar íntegra. Si se te rompe a lejos del lugar, pero se te rompe la película, se caen. Se cae, se va al fondo del recipiente la hoja de cúter, la aguja y la capilaridad lo vamos a ver ahora. Bueno, sigamos con esto de acá. Lo que viene ahora es ángulo de contacto. Bueno, ya recién lo vieron en esa foto del agua que le cuesta avanzar por ese vidrio que tiene una cierta inclinación y el alcohol avanza más rápido por el vidrio inclinado. Bueno, vos podés tener acá distintos ángulos de contacto tita. Miren lo que miden los físicos, qué gana de joder los tipos, ¿o no? Acá tenés un líquido con un cierto contacto con una superficie, supongamos que sea un vidrio, no sé, horizontal, un pequeño cantidad de líquido. Acá tenés otro líquido que parece que es más cantidad, bueno, sí, pero no me estoy refiriendo a la cantidad acá, sino al ángulo de contacto. Y acá tenés otro líquido en contacto con el mismo sólido, con la misma placa de vidrio. Si la adhesión es igual a la cohesión, acá queda, digamos, en esa pequeña gotita, casi por lo menos acá, como si fuera un semicírculo. O sea, acá tenés un ángulo de 90 grados entre qué y qué. Entre la superficie, que sería esta recta azul acá, y la normal y la tangente a la gota. ¿Saben lo que es una recta tangente a una curva? Lo hemos dicho, ha aparecido ya. Esta es una recta tangente, por ejemplo, es ahí, sería tangente a ese punto. Bueno, ese punto no importa, pero digamos, la concepto de tangencia es que la recta corta, toca en un solo punto a una curva. Ese es el concepto de recta tangente a una curva, lo hemos dado ya en cinemática y en otros lados. Bueno, lo que importa acá es en este punto, en ese, donde el líquido se toca con la placa de vidrio y se toca con el aire. Digamos, ahí hay tres elementos, líquido, vidrio, aire. Líquido, vidrio, aire, otro líquido, vidrio, aire. Si uno se pone a ver el ángulo que se forma entre esta superficie en azul, ¿cierto? Y la recta tangente en el punto de contacto, que es esa es la recta tangente que estábamos diciendo siempre, pero en ese punto es tangente esta recta. Bueno, ahí está el ángulo de contacto. Cuando el líquido moja mucho la pared, se dice así, que moja mucho, o sea que se adhiere mucho, la adhesión líquido vidrio, supongamos que esta sea una superficie de vidrio, la adhesión líquido vidrio es mayor que la cohesión agua-agua, líquido-líquido. Entonces se desparrama más la gota, se desparrama a lo largo, se espanzurra la gota. El ángulo de contacto es pequeño, agudo y pequeño. Ahora, cuando la adhesión y la cohesión son equivalentes o iguales, la fuerza adhesiva y cohesivas, pasa esto y la recta tangente a esta curva de la gota, justo en ese punto, está a 90 grados, como se observa ahí. En ese caso hay como una neutralidad, en el sentido de que digamos que le resulta indistinto al agua cohesionarse entre sí que adherirse al vidrio. Con el aire no, porque con el aire ni bola, no se adhiere nada, pero básicamente es adhesión, estamos comparando adhesión líquido vidrio o placa de vidrio versus cohesión, cohesión líquido-líquido. Y de esa comparación surgen estos ángulos. Entonces, cuando es 90 grados, el ángulo de contacto, estamos en adhesión igual a cohesión. El mercurio es uno de los líquidos que tiene mayor tensión superficial. Vieron recién que se mostró una valvulita de vacío, creo que era. No sé qué posición, una valvulita, no, valvulita de vacío no, pero era una cosita, una especie de valvulita de vidrio que tenía adentro una gota grande de mercurio y que se veía cómo se movía adentro. ¿Vieron? El mercurio tiene esa característica de que tiende a no mojar para nada. Yo lo he dicho la clase pasada, creo que lo dije. El mercurio, vos volcás mercurio en una mesa y después agarrás una hoja de papel y la volvés de nuevo a la botella. Todas las gotas de mercurio, ¿o no? O sea, el mercurio tiene gran cohesión. O sea, hay mucha cohesión
mercurio, 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 se adhieren, se cohesionan mucho, o sea, se atraen mucho entre sí y poco con el vidrio o con la superficie la que sea, muy poco con la superficie que sea. Entonces hay poca adhesión, mercurio cualquier cosa, y mucha cohesión, gana la cohesión. Y por eso la gota tiene este perfil y queda, hasta podría quedar casi esférica pura, no queda esférica pura porque queda como una esferita media achatada, pero acá ni siquiera está tan, creo que el mercurio todavía más, es mayor el ángulo de contacto, pero el ángulo de contacto del mercurio suele ser obtuso. ¿Ven que obtuso? Siempre se mide entre la placa, desde la placa de vidrio en este caso, hasta la recta tangente a la curva en este punto de contacto ahí. La recta tangente, el concepto que vimos hace un ratito de la recta tangente, que la toca en un solo punto a la curva. Ahí se mide el ángulo de contacto. Entonces está el líquido que moja la pared o que moja mucho la pared con un ángulo de contacto bajo, agudo y bajo, y que tiene un ángulo de 90 grados, es que ni moja ni no moja, digamos, está como neutro ahí, ¿no? Y acá es un líquido que se dice que no moja la pared. Y de esto va a depender la forma del menisco. Recién hablamos de menisco, ahora vamos a volver a hablar de menisco. En A, la adhesión del líquido con el plano es mayor que la cohesión, lo dijimos recién. Un ejemplo de esta situación, de la situación A, se da en el agua sobre el vidrio. El ángulo de contacto es agudo y casi cero, y casi cero. O sea, el agua tiende a mojar bastante el vidrio. A lo mejor menos que otros líquidos, que el alcohol, como vimos recién, pero tiende a mojarlo bastante. Se dice que el líquido moja la superficie. En B, la adhesión, B es esto, la adhesión es igual a la cohesión, se da agua sobre plata. Si esto fuera una bandeja de plata, se da esto, o no, moja menos, moja bastante menos. Tengo un ángulo recto de contacto. Esto parece casi como un semicírculo. No importa que sea un semicírculo, porque a lo mejor la gota es muy grande y esto podría tener una forma así. Lo que importa es la tangencia, lo que importa es la tangencia, acá nada más, la recta tangente a la curva nada más, pero después esto podría ser, después podría doblar antes y hacer así, qué sé yo, no sé, es lo de menos. Lo que importa es que justo en el punto de contacto, acá, por ejemplo, hay una recta tangente en de esa curvatura, ¿no? Aquí, aunque no sea una semi-esfera, digamos, o una semicircunferencia, o un semicírculo en este vista en corte, lo importante es que ahí es tangente, que es de forma de 90 grados con la recta tangente a la curva. En C, la cohesión predomina sobre la adhesión. Acá hay mucha cohesión. Por ejemplo, el mercurio sobre cualquier superficie. Se dice que el líquido no moja la superficie de contacto. Eso se puede observar también en esta fotografía. O sea que el ángulo de contacto θ depende del líquido y del sólido sobre el que está apoyado. Entonces estamos empezando a sumar ahora, no estamos hablando solamente de la cohesión, cohesión, cohesión. Hasta ahora venimos tensión superficial, hasta ahora venimos hablando bastante todo lo que es la tensión superficial, ¿cierto? Venimos mucho con la tensión superficial, que es una medida de la cohesión. Cohesión, cohesión, cohesión. Pero ahora empezamos a hablar de comparación, cohesión, adhesión, porque notamos que el ángulo de contacto depende del líquido, de la tensión superficial del líquido, que es un indicativo de la cohesión interna del líquido, pero ahora una cosa es el ángulo de contacto con el vidrio, otra cosa el ángulo de contacto con la plata, otra cosa con el acero, lo que sea. O sea, ahora empieza a jugar. No pensemos que el ángulo de contacto va a ser el mismo ante cualquier superficie. O sea, cuando hablamos de ángulo de contacto, está dependiendo no solamente del líquido, mercurio, agua, aceite. Acá tenemos mercurio, agua, glicerina, aceite, y observamos que la mayor tensión superficial de todas es la del mercurio, que es la que más cohesión tiene, más cohesión y menos adhesión. Se adhiere muy poquito y se cohesiona mucho y queda casi como una esferita. Media achatada está la esferita, porque de un poco achatada está, porque además el mercurio es pesado y demás, está un poco achatada, tiene un ángulo de contacto obtuso. A lo mejor es mayor que el mostrado en la figura de recién, ¿no? Acá se muestra un ángulo obtuso, pero no muy,
no mucho mayor en esta imagen. En esta imagen se ve un ángulo obtuso, pero no mucho, no muy obtuso. Pero podría ser muy obtuso, ¿o no? Porque el mercurio tiene mucha cohesión y casi nada de adhesión con nada. Entonces podría quedarse casi en forma de gota esférica y no eso que se ve acá. Notamos que para un mismo material de contacto, vidrio por ejemplo, el ángulo de contacto es menor a medida que disminuye la tensión superficial. Claro, esto lo notamos acá. ¿Ven? Acá hay un gran ángulo de contacto, obtuso, qué sé yo, 140 grados. Y a medida que vamos para allá, a medida que viajamos para acá, tenemos líquidos de menor tensión superficial. Y por lo tanto se empiezan a espanzurrar más el agua, la glicerina, el aceite. Cada vez más, es más el lamparón, ¿o no? Esto está indicando de que los ángulos de contacto van disminuyendo. ¿Ven? Y acá es agudo. Incluso en el agua ya muchas veces se toma como cero en el agua, a veces. A pesar de no ser cero, se toma, en la ley de Jurín se toma como cero. Recordemos que las tensiones superficiales, acá están las tensiones superficiales indicadas. El mercurio tiene 465 dina por centímetro, el mercurio. El agua 73, la glicerina 63 y el aceite 32. ¿Ve cómo va disminuyendo la tensión superficial? ¿Qué unidad, profe? Dina por centímetro. Estamos en el CGS. Yo les digo una cosa, voy a hablar un poco de las unidades. Cuando vos decís, por ejemplo, la tensión superficial del agua, gamma, igual 72,8 dina por centímetro, esto es en el sistema CGS, ¿o no? Dada la equivalencia que tenemos acá, si le aplico una fracción de conversión, esto sería un newton por metro, que es la unidad del sistema internacional de tensión superficial, equivale a 1000 dinas por centímetro, como vemos ahí. Entonces, se me va a cancelar la unidad esta con esta unidad, y al 72,8 lo que le tengo que hacer es dividirlo por 1000, como se observa ahí. Entonces, el mismo número dividido por 1000 sería 0,0728, es en el sistema internacional. Cuando vos tenés el sistema internacional, la unidad de tensión superficial, muchas veces hasta puede aparecer así. Te pueden decir la tensión superficial del agua, 72,8 por 10 a la menos 3 newton metro. Es lo mismo que 72,8 dina por centímetro, porque como se observa acá es 72,8 si está en el CGS o 0,0728 si está en el sistema internacional. Así pasa con todas las unidades, bueno, que son 72, 36, 32, 400 en el mercurio, pero en esas unidades se ubican por 10 a la menos 3 si lo querés poner en newton por metro. Yo lo iba a poner por 10 a la menos 3 en la tabla, pero preferí hacerlo, ponerlo solamente la unidad en la tabla que hice, porque me gusta hacer tablas a mí, no porque ustedes vayan a tener que aprenderse de memoria los valores, sino para que tengan una noción y puedan comparar y puedan mirar ciertas características de qué pasa con un material, con otro material, y bueno, para eso es útil poder mirar, en este caso ver cómo la tensión superficial disminuye con la temperatura, en el caso del agua, 75, 72, 66, 58, ¿ven? Va bajando con el aumento de la temperatura y comparar. Pero la puse en dina por centímetro. Sería equivalente a decir por 10 a la menos 3 newton metro, newton por metro. Sería equivalente. Pero una misma sustancia, como el agua, por ejemplo, que moja mucho el vidrio, pequeño ángulo de contacto, como se puede observar acá, agua sobre vidrio, no moja ciertas superficies hidrófobas. Esa es la palabrita que iba a decir recién. Ciertas superficies hidrófobas. Hidro, agua. Foba, fobia, que rechaza el agua. Hidrófoba. Una misma sustancia no moja ciertas superficies hidrófobas, al punto de tener un ángulo de contacto de casi 180 grados, que significa que conserva una forma casi esférica, perfecta, casi perfecta en estas superficies. Acá vemos una foto de una gota de agua sobre plumas de un ave, una superficie hidrófoba. ¿Ven? Casi está como una gotita esférica. Acá tenemos una gota de agua sobre una hoja de una planta. Fíjense cómo se ve
incluso el efecto reflectivo de la superficie ¿no? De contacto que refleja la luz, incluso puede reflejar unas ventanas de una habitación, además está apoyada sobre una hoja que tiene esa característica de rechazar el agua, porque tiene unos pelitos, como unos pelitos así, que rechaza el agua. Es un buen momento para que veamos otro video. Ángulo de contacto. ¿Moja o no moja las paredes? A ver.